Esta es la primera vez que Chi me manda toda una caja. Bienvenidos a un nuevo video probando ropa estilo asiática, estilo coreana de la página de Shein. Sobre todo de la sección Dasi, que nos da todo ese vibe, ese Asian streetwear, que es ya todo una sección en este canal. Así que este video es patrocinado por Shein, así que tenemos un código de descuento del 15% que se los voy a estar dejando aquí, que es PRISOBE15, y en los comentarios aquí les estaré dejando mis medidas por si les interesa pedir alguna de estas prendas que van a ver aquí, les sirvan como referencia para escoger su talla. Y amigos, ya empezaron a subir toda la ropa de invierno a la sección de Dasi. Ya podemos encontrar un poquito más de cardigan, de suéter y de abrigos, así que me di a la tarea de pedir cositas de esa sección. Y para las otras personas que me ven de Latinoamérica, que yo sé que ellos están entrando a verano y nosotros a invierno, les dejo los otros videos que tengo de Dasi donde probamos más ropa tipo de verano, para que se puedan dar algunas ideas por si quieren pedir algo de esta sección. Y yo sé que es muy pronto todavía para probar ropa de invierno, pero pues dije de una vez, vamos viendo qué tal la calidad. Así que quiero empezar primero con los vestidos. Yo soy Priscila, mis amigas me dicen Priso, y te invito a suscribirte a este canal si te gusta la moda coreana, la moda estilo asiática, porque hay mucho de esto aquí, además de K-beauty y maquillaje coreano. No se les olvide dejarme en los comentarios cuál de todas las prendas que les voy a enseñar es su favorita, porque yo soy súper mitotera, súper chismosa y me interesa saber cuál fue la prenda ganadora. Voy a empezar por este primer vestido, que fue amor a primera vista. Yo lo vi en la página y dije yo, agregar al carrito. Que es este tipo de vestido de invierno, que es tipo poliéster. La verdad, la mayoría, la tela toda es tipo poliéster, que viene así con un corte como si pareciera que fuera un chaleco. Este le pedí la talla XL, tiene las mangas de farol, tiene la misma tela que tiene aquí en el tipo chaleco en las mangas. Es muy largo, me llega abajo de la rodilla. Y a pesar de que es invierno, es un poquito una tela, pues yo podría decirles que es un término medio, no es ni muy gruesa ni muy delgada, es más que nada sintético. Y la verdad, véanlo, vean cómo se me ve puesto, me encantó el juego que da con las mangas. De la manga me quedó perfecto, hasta hace muy bonito volumen, la manga tipo farol. Y me encantó, estos botones son nada más de adorno, son así negros con las orillas doradas, no se desabrocha. Y como es un vestido bastante stretch, no trae cierre ni nada, nada más te lo pones así y a gusto. La verdad fue un hallazgo y me encantó, o sea, no tengo ninguna queja. El color es muy bonito, es como si fuera un azul viejo, por así decirlo, y el chalequito es en gris y el cuello en V, que siento que me estiliza mucho mis facciones. Los cuellos profundos, 10 de 10, me encantó. Ahora vamos con el vestido de el orfanato. Este tipo de vestidos se me recuerda, no sé, como si fuera de orfanato, y la verdad debo decirles que yo no estaba muy segura si comprarlo o no. Este es en la talla XL, es un vestido, es 20% algodón y 80% poliéster. Tiene aquí unas pinzas que dan como juego, parece como si fuera un uniforme, y lo pedí porque hacer este tipo de vestidos sin manga se presta a que tú te puedas poner una blusa interior, la que tú quieras, de color que tú quieras, y se presta para darle diferentes vibes. Entonces yo decidí imitar la foto de la modelo, y usé una blusa blanca debajo y se ve muy bonito. También es un vestido muy largo, me llega mucho más abajo de la rodilla. Más que nada por eso lo compré, porque me daba ese juego que podría hacer, y que es una prenda de ese tipo básicas, personalizada a tu gusto. Se amarra aquí con un cierre y tiene aquí atrás un escote bastante pronunciado y se puede amarrar. Yo pensé, la verdad, que me iba a quedar chico, me daba mucho miedo, pero no, la verdad es que sí me queda bien. Me sorprendí cuando me lo puse, porque aparte igual con una blusa como que es más difícil que te quede bien cuando traes ropa interior. Y lo mejor de todo, el detalle mejor, que también fue el punto decisivo para que yo lo comprara, es porque trae bolsas, amigas, trae bolsas. Y díganme si ustedes son del club que les gustan los vestidos con bolsas, porque yo soy, de verdad, yo pertenezco a ese club. Me gustó mucho, me da mucho Green Gables vibe. Así que te gusta
si te gusta este estilo de huerfanita, este vestido es un básico que tienes que tener en tu closet. Justo cuando lo estaba viendo en la página, yo me imaginé las combinaciones que se podrían hacer con este vestido, en qué blusa interior le podría poner para darle diferentes looks. Y uno de esos fue, con una blusa de manga larga, negra, con cuello alto, se iba a ver súper bonito, así que por eso lo decidí combinar de esa forma. Y yo creo que va a ser la forma que yo más lo combine, con una blusa negra abajo, de cuello alto, como para usarlo en invierno, porque la tela sí es un poquito caliente, por así decirlo, que como para usarlo en verano no se me antoja tanto, no me da tantas ganas de ponérmelo en un clima cálido. Y también las pinzas las tiene por la parte de atrás. Te lo súper recomiendo porque es un básico que debes de tener en un closet. La verdad es que queda muy bonito. Me sorprendió porque no le tenía tanta expectativa a este vestido, pero por eso que les conté, me decidí y no me arrepiento de nada. Ahora vamos a pasar a los abrigos y voy a empezar enseñándoles que es en talla XL. Es un abrigo largo que me llega abajo de la rodilla, más o menos a la rodilla, más o menos. Y tiene este estampado tipo pata de gallo que le dicen. Está muy de tendencia desde el año pasado, antepasado, por el preppy look. Es como más que nada poliéster, no trae forro abajo. Este sí se siente un poquito pesadito, pero yo pensé que iba a ser todavía más grueso por las fotos, a como se veían las fotos. Tiene hombreras, eso me gusta porque le da ese cuerpo a la prenda, que es lo que te da el style, el look. Siento que me quedó un poquito grande, me sorprendí porque sí me hubiera gustado pedirlo un poquito más chico porque me quedara mejor de los hombres, por eso que les digo que me diera estructura en la parte de arriba. Y sí es igual al de la página. Intenté recrear el look de la modelo, me puse una blusa blanca abajo y un pantalón negro y siento que sí está muy acertado. Me hubiera gustado que tuviera como que alguna pincita enfrente o algo para que le diera más cintura. Las bolsas que traen son fakes, es lo único malo que le puedo dar a este abrigo. Sí fue una gran decepción, sí me rompió un poquito el corazón ese detalle, pero pues aún así siento que sí es algo que te va a abrigar en invierno, que te va a dar mucho, sobre todo mucho estilo. Ese tipo de abrigos grandes, gabardinas, te dan otra personalidad, no sé, que te dan más presencia, además de que como es blanco y negro, es muy combinable con muchas prendas. A mí se me ocurren muchas combinaciones, lo puedes hacer más elegante o más casual, como tú quieras. Aquí tiene como una solapa, pero también no es funcional, nada más es de adorno. Y la verdad es que estoy bastante contenta, nada más tiene 2 botones. Ahora siguiendo con los abrigos, les voy a enseñar una gabardina que es la prenda más cara de todo este haul, la más cara y de las más largas también. Esta es una gabardina en la talla XL con un color como tipo camel, no sé cómo explicar este color. La tela, sin embargo, pues me tomó por sorpresa porque yo esperaba una tela más gruesa, sobre todo porque en la foto se ve como muy... Eso me da a entender la foto, la verdad, se ve como que muy gruesa la tela. No, la verdad es que es sintética, amigas. La tela es súper sintética. Sí trae forro y tiene bolsas funcionales, los cuales le dan muchos puntos. Lo padre y lo diferente de esta gabardina, que es la gabardina de detective, es que tiene este detalle en la espalda, que es como si fuera una capita, se podría decir. Está así pegada al abrigo, que nomás le da la media vuelta y nomás la tiene sobre un hombro. El otro hombro no llega a la gabardina, la capita no llega a este lado, solamente está en el lado derecho. La verdad me decepcionó porque puesto parezco un tamal. No tiene forma para nada el abrigo. Yo lo que hice fue, con este lazo que viene incluido, fue hacerme un moño en la cintura para darme un poquito más de cuerpo, y aún así sentía que parecía tamal, la verdad. En la foto, la verdad, la modelo se le ve súper bonito, se le hace un cuerpo, así le hace cintura y hace, no sé, como que te da a pensar el ajuste de la gabardina es más arriba, como abajo del busto un poquito, pero no. El primer botón te llega más o menos a la altura del ombligo, un poquito más abajo, y el otro botón, porque nada más trae 2, llega así como a la cadera, a la parte de abajo, un poquito más abajo de la cadera, y pues el ajuste es en esta zona, que a lo mejor es la zona donde nosotros queremos como que ocultar un poquito la parte del estómago y que se vea más cintura, por así decirlo. Entonces no, la verdad es que soy de mayor excepción porque no me gusta el cuerpo que me... Por atrás sí siento que se ve súper bonita, pero por enfrente no me gusta mucho cómo queda. Y luego es un poquito más delgadita de lo que esperaba, por eso digo que no, a lo mejor no me gustó tanto por eso. Obviamente sí lo voy a usar, está muy bonito todo, el corte me gusta, ojalá me hubiera quedado mejor.
Ahora vamos a seguir con las blusas y voy a empezar con la que traigo puesta, que es esta de mangas farol, que es un crop top que se puede amarrar aquí en la cintura con unos lacitos, que le da un flow algo entre casual, sporty, pero al mismo tiempo es como muy elegante por estos detalles que tienen en la manga, que es aquí con resorte, que te queda así como si fuera de farolito. Tiene mucho volumen la manga, me encantó eso. La verdad, es de cuello V y tiene 3 botones funcionales que queda muy bonito, que te lo puedes poner como si fuera un chalequito, te lo puedes poner como una blusa. A mí me gustó más como se ve, como blusa. Intenté recrear como el look de la modelo, inclusive en las otras prendas trato de recrear cómo se ve la modelo con la ropa puesta. La verdad es bastante gruesecita, la tela se siente como mitad y mitad entre algodón y poliéster. Es un poquito suavecita, pero no se siente sintética, y se nota que es bastante calientita. Me gustó mucho, es una blusa que realmente voy a usar mucho. Es mucho mi estilo, la verdad. Me gusta mucho cómo se ve con algo negro abajo. También la podría usar con un cuello de tortuga negro también. Se me ocurren muchas combinaciones, me gustó mucho y la verdad estoy bastante contenta con esta blusa. En la talla pedí la L, esta es la única prenda que creo que sí es L, porque me fijé más que nada en la medida aquí de hombros, porque no me gusta que me queden súper oversize cuando son este tipo de mangas, porque siento que se ve raro que empiece la manga desde acá, como que en lugar de favorecer hace el efecto contrario. Me gusta que realmente el corte quede donde yo lo quiero. Yo mido más o menos 40 de hombros, más o menos. Entonces por eso escogí la talla L y la verdad es que sí viene muy oversize. Si te interesa, vete por tu talla exacta o tu medida es exacta, porque sí viene un poquito grande. La verdad sí siento que me huele a poquito, pero es bastante a gusto y con este ajuste que tiene en la cintura pues es muy personalizable. Entonces si la quieres más apretada o más holgada se puede cambiar. Es muy práctica la blusa, la verdad, y muy bonita. Es un crop top que me llega más o menos arriba de la cintura y me gustó mucho. Ahora la siguiente blusa es una blusa que yo quería desde hace rato, pero cuando la intenté pedir para un haul pasado estaba súper agotada. Entonces estuve espere y en cuanto la vi disponible dije yo, es mi momento, me presento y pues la pedí para enseñárselas aquí. Es esta blusa de cerecitas con mangas de farol, con resorte. El cuello es como V, es bastante profundo, es súper algodón. Esta la pedí en la talla XL, que es como tipo crop top. Me llega un poquito abajo del ombligo, como unos 2 centímetros abajo, y es muy cómoda. La verdad es muy cómoda. Tiene estas cerecitas que son bordadas, amigas, bordadísimas. Es de muy buena calidad ese detalle le eleva mucho más la prenda. Es muy cómoda, tiene aquí 2 pincitas que se ven bastante bonitas. Se ve muy bonito cuerpo. En la foto de la modelo se ve como que medio transparentosa, la verdad. En el cuello se le ve un poco transparente, se le ve el doblez aquí de la bastilla, pero una vez puesta, como podrán ver, casi no se nota. A lo mejor fue la forma en que le tomaron la foto que se ve como transparentosa, pero no, la verdad es que sí siento que se ve bien, no se ve nada abajo. Obviamente te lo tienes que poner con un brasier beige para que no se note la ropa interior. Si te lo pones con un brasier blanco se va a notar la forma del brasier blanco, así que te recomiendo que lo uses con uno beige. Yo lo usé con uno beige y no se nota para nada, se ve muy bien. Y me encantó cómo se me ve, amigas. Me encantó el corte, la talla es precisa, es cómoda, de buena calidad, muy bonito, no queda holgadita, no queda súper ajustada. Es el tipo de crop top que me gusta, que me lleguen al ombligo. Así me gusta que me queden los crop tops, no arriba, abajo en la cintura. Me gusta que me queden al ombligo. La verdad, esta prenda queda hermosa, me gustó muchísimo. Sí se la recomiendo, ya me di cuenta porque se agotó pero me dio mucho gusto que pudiera encontrarla y alcanzarla. También hay de cerecitas, hay una versión tipo cardigan que a lo mejor y me la pido también, porque me gustan mucho estos colores, siento que se ven muy bonitos y me encantan las cerecitas, o sea, se ven bien cute, se ven bien kawaii. Y la verdad yo creo que sí es de las prendas favoritas. Esta y los vestidos se ven muy bonitos. Ustedes cuéntenme abajo cuál fue la prenda favorita. Aquí les voy a estar dejando otros videos de ropa coreana, ropa estilo coreana y hauls de Shein. Muchísimas gracias a Shein por patrocinar este video. Recuerden que tenemos un código de descuento del 15% con el cual yo no recibo absolutamente nada para ustedes, que es PRISOBE15, que espero que los puedan utilizar y les sirva muchísimo y agarren unos descuentazos. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver los videos.
nos estaremos viendo para la próxima. Adiós.